Gabriela, usualmente los pacientes de neumología peruana nos preguntan mucho por las alergias. Tengo la alergia a tal cosa, soy alérgico a tal cosa. ¿Qué cosa es una alergia? ¿Qué son las alergias? Bueno, las alergias son reacciones exageradas de nuestro organismo frente a elementos que usualmente no deberíamos nosotros reaccionar, no deberíamos tener ningún síntoma, ninguna manifestación. Ok. Y estos elementos, por ejemplo, los más comunes, ¿qué es lo más común que causa una alergia? En nuestro medio, en nuestra ciudad, lo más común que va a causar las alergias son los ácaros, también los hongos ambientales, el polvo, el pelo de algunas mascotas, como por ejemplo los perros, el gato, incluso los conejos, ¿no? Y básicamente esos son los más comunes. Ok. ¿Y cuál es la diferencia entre un alergista y un alergólogo? ¿Son lo mismo? No, el médico alergólogo es aquel que ha estudiado la especialidad durante un tiempo, en nuestro medio son 3 años, y luego de lo cual ya es pues, especialista en el tratamiento de todo lo que vienen a ser alergias. Mientras que el alergista se dedica dentro de su propio campo a ver un poco el tema de alergias, ¿no? Perfecto. ¿Y cuántos tipos de alergia existen? Porque nos hablan pues de alergias en diversas partes del cuerpo, en la nariz, en la piel, a medicinas. Cuéntanos un poco sobre los tipos de alergia. Una forma de clasificarlas es como no me comentas en la forma del cuerpo, ¿no? En la parte respiratoria tenemos las alergias respiratorias como la rinitis, como el asma. En la parte de piel tenemos la dermatitis, ¿no? La urticaria, que también es una respuesta alérgica. Y también otra forma es por medio del causante, ¿no? Puede ser pues alergia a alimentos, cuando uno consume algún alimento y presenta alguna reacción, que puede ser en piel o también a nivel gastrointestinal, o también pueden ser reacciones cuando tomamos algún medicamento, ¿no? Entonces, ahí es. Y ya que hablas de las alergias respiratorias, cuéntanos un poco, ¿cuáles son estas alergias respiratorias? Sí, según las alergias respiratorias las vamos a poder dividir o vamos a poder verlas dependiendo en todo el sistema respiratorio, iniciando desde la parte nasal, que tenemos las alergias conocidas como rinitis. Luego vienen las alergias que podemos presentar faringitis, y en la parte pulmonar la más común es el asma, ¿no? Y el asma tiene mucha relación con las alergias, ¿no? Se dice que el 80% de los pacientes asmáticos pueden tener una causa alérgica. Claro, el asma es una patología bastante extensa que puede tener muchas causas, pero una de las más conocidas o una de las que están más ligadas son las alergias, ¿no? Entonces, un alergeno puede ser el causante de esta sintomatología o de esta enfermedad. Y el más común siguen siendo los ácaros. Sí, los ácaros y los hongos ambientales. Perfecto. Cuéntanos, ¿y cuáles son esas pruebas para determinar si yo soy alérgico o no a, no sé, a los ácaros, como dices, o si soy alérgico a mi perrito, o de pronto a un medicamento o a alguna comida? ¿Cuáles son esas pruebas que hacen los alergólogos? Bueno, tenemos diversas maneras de poder ayudar al diagnóstico de las alergias. Dentro de la forma más común y que nos ayuda más a diagnosticar las alergias respiratorias, también alergias alimentarias, viene a ser el prick test. El prick test es una prueba que vamos a realizar en la piel. Vamos a colocar en el antebrazo o puede ser también en la espalda unas gotitas de lo que pensamos que puede estar causando, del alergeno causante. Luego se hace un pequeño pinchazo con una aguja muy pequeñita que básicamente es para que entre en contacto el alergeno con nuestra piel, y se espera unos 20 minutos, ¿no? Se debe formar una ronchita, la cual vamos a pasar a medir, y con eso ya tenemos nuestro resultado del prick test. ¿Y esa ronchita pica? Sí, pica un poquito, sí, pero es una reacción que pasa luego unos 20 minutos, media hora. Ah, ok, o sea, no me va a durar hasta el otro día. No molesta tanto, ¿no? Y incluso se puede realizar el prick test en niños también pequeños, ¿no? En pacientes pediátricos. ¿Y duele el prick test? No, en verdad, más que nada es un pequeño pinchazo para que entre en contacto, no se forma ninguna lesión o no llegamos pues a encontrar rasgos de sangre y nada. Es importante decirle a los pacientes sí, que no le vamos a sacar tengan sangre, miedo. Exacto. que eso es algo que Sí. siempre preguntan, me va a doler, Sí. me van a sacar sangre. Qué interesante. Y este prick test básicamente me sirve para ¿qué alergias? ¿Para todas?
Nos ayuda mucho con las alergias respiratorias, es lo que se conoce como el Gold Standard o la prueba específica que nos va a ayudar para el diagnóstico de las alergias respiratorias. También ayuda un poco con lo que viene a ser alergia alimentaria, en algunos alimentos nos da esta causa. Interesante decir esto, ¿no? Que para toda alergia respiratoria, asma o rinitis alérgica, el diagnóstico más importante es el PRI-test. Claro, sí, la causa. Existen otras pruebas, que también hay pruebas sanguíneas, ¿no? Como básicamente miden nuestro nivel en sangre de anticuerpos que hay contra alguna sustancia, ¿no? Y esta se llama la inmunoglobulina E, ¿no? La inmunoglobulina E, que nosotros la conocemos como la proteína de la alergia. Entonces la inmunoglobulina E total nos ayuda a ver si una persona tiene esta predisposición a alguna alergia. Y luego existen las inmunoglobulinas específicas, específicas, que son contra alergenos, ¿no? Que queremos probar. Sí ayuda también en el diagnóstico, se puede ver pues en una sola toma de muestra bastantes alergenos, pero el Gold Standard o la más indicada siempre es el PRI-test. Interesante. Cuéntanos un poco sobre la rinitis alérgica, las alergias en la nariz, las alergias nasales. Claro, las alergias nasales son bastante comunes, tienen síntomas que a veces pueden pasar desapercibidos para las personas. Uno los tiene tanto tiempo que piensa que son normales ya de uno, ¿no? Por ejemplo, la congestión nasal, los estornudos, la picazón de la nariz, ¿no? Incluso también puede llegar a molestar en términos de oculares, ¿no? Puede llevar un poco de lagrimeo ocular o de picazón ocular, sí, de ojo rojo y... Sí, o también hay bastante conocido el signo de que la persona alérgica se para topando la nariz con la mano, exacto, ¿no? Entonces, el saludo alérgico. Sí, el saludo alérgico, ¿no? Incluso le deja una rayita en la nariz que ya uno lo ve y dice, este paciente debe tener rinitis, ¿no? Y hay grados, me imagino, de rinitis, o todas son así como se dice, leves. No, hay grados de rinitis, hay grados también puede ser por medio pueden ser agudas, si es que solamente en algún momento, un periodo de tiempo corto, crónicas, cuando las molestias nos acompañan muchos años incluso. Pero el tema es que si uno deja avanzar la rinitis sin tratamiento, lo que puede llegar incluso es a disminuir un poco el sentido del olfato por la inflamación crónica que va a haber en la mucosa nasal, ¿no? Y incluso muchos pacientes nos cuentan que a veces no pueden dormir por sus problemas de rinitis, porque no pueden respirar en la noche. Al otro día, cuando se levantan, están que se mueren de sueño, de mal humor, no se concentran. Sí. Tienen temas de problemas de memoria porque pues no duermen bien por Claro, afecta bastante la calidad de vida del paciente, que es lo que se dice, ¿no? Incluso también puede afectar un poco a la familia, ¿no? Porque bueno, supongamos que es el esposo, la esposa que duermen juntos, los ronquidos también pueden ser causados por esas molestias, por la rinitis. Entonces es un problema que no solamente muchas veces afecta al paciente, sino a todo el entorno del paciente. Y que en ese caso justamente una evaluación por un alergólogo es importante para poder solucionar este tema. Exacto, para poder ayudar los síntomas y lo más importante, tratar de encontrar la causa y curarla, ¿no? A largo plazo. Y en ese tratamiento que hay para la rinitis o para el asma, muchas veces los pacientes nos preguntan por las vacunas, las famosas vacunas para la alergia, vacunas para el asma. Cuéntanos un poco sobre la inmunoterapia, que ese es su nombre real. Sí, como dices, la inmunoterapia es conocida como las vacunas de la alergia, pero el nombre es inmunoterapia antialérgica, y lo que buscamos con este tipo de tratamiento es a largo plazo enseñar al organismo a tolerar el alergeno o la causa que hace los síntomas en este caso, ¿no? Entonces enseñamos a nuestro sistema inmunológico, a nuestro sistema de defensa, el encargado de que hace las alergias, a que tolere poco a poco el alergeno, ¿no? Hay dos formas de aplicar la inmunoterapia actualmente. No es como gotitas de manera sublingual, que va a ser un tratamiento más seguido durante la semana, puede ser diario, interdiario, dependiendo del esquema. O también hay otra que es la parte subcutánea, que son agujitas que se coloca una vez al mes o bueno, cada 2 semanas, dependiendo de cómo se inicia. Lo que sí hay que tener en cuenta es que es un tratamiento a largo plazo, ¿no? No va a curar los síntomas al momento, pero sí a la larga ayuda a tener una mejor calidad de vida.
Y nosotros hemos visto pacientes con inmunoterapia que mejoran muchísimo. Claro. Sus síntomas bajan, Sí, bastante. su necesidad de medicamentos también bajan. Incluso algunos quedan sin Sí, medicamento. algunos Sí. se quedan sin medicamento y solo con la inmunoterapia. Ujú, sí, es cierto. Y el efecto es bien largo. Es a largo plazo, sí. O sea, el efecto luego se dura 7 o 10 años por delante, que es Incluso, una sí. maravilla. Claro, sí, eso justamente es lo bueno de la inmunoterapia, ¿no? Si bien es cierto, demora a veces algunos meses en que el paciente pueda sentir la mejoría, pero nosotros lo medimos como cómo se ha sentido del invierno pasado, que no lo tenía, a este invierno, que ya lo ha tenido. Usualmente el paciente con asma, con rinitis, hace complicaciones en invierno, ¿no? Entonces cuando uno le pregunta al paciente de esa manera, dice, no, sí, el año pasado tuve que tomar antibióticos, me nebulizaron, estuve con el inhalador y este año ya no, doctor, he estado bastante más tranquilo, ¿no? Sí, y eso puede ser algo que va a pasar de año a año y 7 o 10 años como casi curado. Sí, ahí el tratamiento, incluso algunas veces en algunos estudios se ve que puede ser a largo plazo, como de 10 hasta 15 años, ¿no? En algunos pacientes. Eso es buenísimo para el paciente. Sí. ¿Y qué cosa es la alergia a la humedad? No, pero ellos me preguntan, me comentan, soy alérgico a la humedad. ¿Qué es? ¿Realmente existe ese término? Claro, no, es realmente como una alergia a la humedad, es decir, pues a la cantidad de agua en el aire no hay. Lo que sí te encontramos en este caso es que en el ambiente siempre van a haber hongos ambientales, que son pequeñitos, microscópicos, ¿no? El moho también. Y lo que va a suceder es que cuando aumenta la humedad van a haber aumento de estos hongos, de este moho, que son los que causan los síntomas de la alergia en algunas personas. Y los ácaros también crecen en Y la los humedad. ácaros también sí aumentan. Y Lima es una ciudad súper bastante húmeda, está llena de ácaros también. Sí, en todos lados, y sobre todo si uno vive cerca a la playa. También, sí. Los distritos cercanos a la playa son, pero... los que tienen más incidencia de personas o de pacientes alérgicos. ¿Y tú recomiendas que las personas se vayan a vivir a un lugar seco o es que con el tratamiento podemos tenerlos controlados? No, sí se puede controlar con tratamiento, porque bueno, sería bastante difícil pues no mudar a veces todo un estilo de vida o toda una familia por una causa, ¿no? Cuando la podemos tratar o podemos mantenerla bajo control. Genial, sí, yo también tengo esa misma idea, Claro. que uno no debe mudarse por una enfermedad, sino pues porque quieres, porque te gusta Claro. y no necesariamente porque estás enfermo. Exacto. Y estas alergias al sol que le llaman, ¿existen realmente? ¿Cuál es ese problema que la gente a veces nos pregunta por las alergias al sol? Sí, más que una alergia propiamente al sol, a veces son reacciones que se van a exacerbar o se van a aumentar cuando hay un aumento o una mayor exposición a la luz ultravioleta, ¿no? Que es lo que contiene pues, la luz solar, ¿no? Entonces ahí a veces se llaman como lesiones o dermatitis actínicas, ¿no? Justamente ese es el término. Es en la piel. Sí, es en la piel, en áreas que van a estar más expuestas al sol, ¿Y ¿no? qué es lo que le sale? ¿Ronchas? ¿Se pone rojo? Sí, se pone a veces la zona se pone eritematosa, la piel roja, el eritematosa es rojo, y a veces sí puede picar y llegar a molestar, ¿no? No, ok. ¿Y qué es la alergia al aire acondicionado? Todo el mundo aquí en Lima también se queja del aire Sí, acondicionado. Sí, exacto, pero más que nada el aire acondicionado actúa como dos factores, ¿no? Uno de que a veces cuando no está muy limpio, por así digamos, los filtros y todo eso hace que se junten ahí más partículas como el moho o el polvo, que cuando se utiliza el aire acondicionado aumentan ese tipo de partículas en el ambiente y hace que la alergia aumente los síntomas. Y lo otro es que actúa también como irritante al haber un cambio brusco de repente en la temperatura, ¿no? Uno está afuera en la calle con el sol, llegas a un ambiente de aire acondicionado que es más frío y ese cambio de temperatura brusca actúa como un irritante también que hace que haya más estornudos, más molestias. Y ese frío intenso del aire acondicionado entonces puede enfermar a algunos pacientes, puede disparar sus alergias. Claro, sí, o sea, más que nada exacerba las alergias y actúa como un gatillo, por así decirlo. Y si, por ejemplo, yo trabajara en una oficina donde el aire acondicionado no lo van a pagar por nada del mundo, ¿qué le recomiendas a ese paciente? En ese caso, pues es un paciente que tiene una base alérgica, lo mejor en ese caso sería tratar sus alergias del paciente para disminuirlas
y cuando esté frente al factor que viene a ser el aire acondicionado ya no van a exacerbarse de tal manera como cuando no están controladas, ¿no? Entonces va a disminuir eso también. Ese es en el caso extremo que no pudiéramos cambiar tal vez nuestro ambiente laboral o un tipo de... O sea, ¿eso no es una alergia al frío o sí? Como alergia al frío necesariamente no es una alergia al frío, sino es un factor irritante que lo puede ser. Es un factor irritante. Y cuando yo tengo alergias a los perritos, por ejemplo, ¿eso es muy común? Sí, es común también que salga una alergia, una sensibilización a los pelos de las mascotas, no sea perro, sea gato, ¿no? Pero muchas veces pues es nuestro engreído de la casa, así que no nos vamos a deshacer, ¿no?, de la mascota. ¿Y qué haces? ¿Qué recomiendas ahí? Hay medidas que se pueden tomar tanto en el hogar, como por ejemplo no tener al perrito todo el tiempo en el dormitorio, no tener el perrito en el dormitorio, que es el lugar donde pasamos mayor tiempo, ¿no?, sino en ambientes un poco más aireados, un poco más libres. Eso es uno. El otro es que no durmamos con el perrito o abrazados al perrito, porque ahí justamente van a botar más de sus pelos y aumenta también el número de ácaros, ¿no? Así que como que se van de la mano. Y bañarlos. Bañarlos, sí, bañarlos también dependiendo de la raza bastante, ¿no? Eso se puede consultar con su médico veterinario y tenerlos usualmente cada 15 días o cada mes, dependiendo de la raza, se los puede bañar. Y también bastante el tema del cepillado del pelo del perrito cuando tiene un pelo largo, ¿no? Entonces cepillarlo ayuda pues a botar el exceso de pelo, y eso hace pues que por lo menos tiene que ser diario y que no sea la persona que es alérgica, en este caso al perro, ¿no?, sino de repente otro miembro de la familia. ¿Y es lo mismo con los gatos? ¿Esa alergia a los gatos es similar? Sí, también hay una alergia al pelo del gato, así que sí, también es parecido o va de la mano. Y también pues así como hay inmunoterapia antialérgica a los ácaros, a los hongos ambientales, también hay una inmunoterapia antialérgica que va hacia lo que vienen a ser el epitelio, el pelo de las mascotas. Y en eso, y a los gatos no les gusta que les bañen. ¿Cómo hacemos con los gatos? Sí, bueno, no les gusta mucho, pero también hay que hacerlo, ¿no? Hay que mantener limpio a nuestras mascotas, ¿no? Tal vez pues a ellos no les gusta como los perritos que les cepillen, pero también hay que mantener menos carga de los pelos del gato, ¿no? ¿Cuál es más alérgico, el gato o el perro? He visto más alergia al perro. No, mira, más común. Más común, sí, es más común. Interesante. Y ya que estamos en esto del pelo, del epitelio, o sea, la pielcita que se le va cayendo, ¿qué opinas de las aspiradoras estas? ¿Todas son iguales? ¿Es lo mismo aspirar, barrer? ¿Hay algún tipo de aspiradoras mejor que otras para estos animalitos o los pelos? Bueno, en principio sí se recomienda no barrer cuando es un paciente alérgico, ¿no? Siempre el barrer levanta el polvo hacia la parte superior, hacia el ambiente, y eso causa pues mayor síntoma, ¿no? Lo que se recomienda es usar, pues, o si se puede, es un precio para trapear, un trapeador, o si se va a usar una aspiradora. También hay algún tipo de aspiradoras que son más indicadas porque tienen un sistema de agua que retienen, en este caso, el polvo, y no es una bolsa de polvo que al final cuando la botemos también va a eliminar todo eso en el ambiente. Aspira polvo y sale polvo. Exactamente. La otra es un como tiene un sistema que atrapa, cae en agua y sale agua sucia. Claro, pero no va a levantarse al ambiente, que es lo que excelente, causa. sí, y tienen un filtro especial. Exacto. Para las partículas alergénicas en este caso. Y todo el mundo me pregunta qué es bueno para las alergias, ¿qué les podría responder ahí? Bueno, la principal recomendación es mantener una dieta, un estilo de vida saludable, ¿no? O sea, una dieta en la cual no consumamos muchos alimentos con conservantes, con colorantes, como vienen a ser pues las golosinas, las gaseosas, los embutidos, ¿no? Siempre es bueno mantener una dieta sana, natural, y realizar también pues actividad física. Sí, básicamente es eso. Yo te quiero agradecer, Gabriela, por tu tiempo, por estos consejos tan interesantes. Ha sido una entrevista muy, muy agradable. Y a todos nuestros seguidores los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Y pues ya saben, Gabriela ya está en nuestro staff. Tenemos alergóloga ahora en neumología peruana para completar nuestro equipo. Muchas gracias.